Hola, ¿qué tal? En este nuevo video se va a realizar el proceso para la creación de una estación ficticia. Ok, para ello necesitamos continuar con la cuenca que se vio en el video anterior, donde se pudo crear microcuencas dentro de la cuenca general. Ok, para ello también se va a necesitar trabajar con las estaciones climáticas y los polígonos de Thyssen creados en el video anterior. Ok, de acuerdo. Bueno, una estación ficticia es aquella cuando se utiliza cuando una cuenca o microcuenca no tiene datos propios, datos de registro como precipitaciones o evapotranspiraciones. Bueno, en este caso, como se puede observar, se tienen aquí bastantes microcuencas. Para ejemplificar esto, se va a trabajar con 3 microcuencas, que son las que están seleccionadas con distinto color. Ok, si observan, cada una de ellas tiene un punto. Ese punto es el centroide de la microcuenca. Entonces, para poder generar estaciones ficticias, necesitamos conocer cuál es el centroide de cada una de ellas. Y para ello ya se calculó. Se calcula el centroide con coordenadas en UTM, X y Y. Posterior a ello se exporta a un archivo de Excel, recordando formato 97-2003, y posterior a ello se cargan como un libro de Excel. Bueno, una vez que ya nos aparece lo que es la estación en el mapa, se procede a trabajar con lo que es el Excel. Sin embargo, antes de pasar a ello, es importante mencionar que dentro de alguna microcuenca puede darse el caso en el cual tenga la influencia de 2 o más estaciones, tal como es el caso de esta microcuenca que tenemos aquí del lado izquierdo, la cual tiene influencia de la estación que tiene una precipitación media de 837 milímetros, y a su vez también tiene una influencia de la estación que tiene una precipitación media de 1027 milímetros. Ok, caso contrario a estas dos microcuencas, donde claro está que solamente tienen influencia de una sola estación climática. Bueno, con esa información que ya conocemos hasta ahora, se va a comenzar a realizar lo que es la creación de estaciones ficticias. Para crear nuestras estaciones ficticias se va a apoyar de esta ecuación que se tiene aquí, que es la distancia euclidiana. La distancia euclidiana únicamente contempla lo que es la longitud, la latitud y la altura de cada una de nuestras estaciones climáticas. De acuerdo a esto, una vez que se calcule esa distancia, podremos calcular el peso que requiere o que tiene cada una de las estaciones climáticas para poder generar los datos a utilizar con nuestras estaciones ficticias. Es decir, la estación ficticia se va a crear a partir de los datos registrados con cada una de las estaciones climáticas que se tenga influencia sobre dicha microcuenca. Bueno, la estación ficticia se saca su distancia euclidiana, se saca su inverso, se eleva al cuadrado, se divide entre la sumatoria de todas las distancias inversas euclidianas elevadas al cuadrado, y a partir de eso obtendremos un peso de la estación. Bueno, ahora para que esto quede más ejemplificado, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para ello, primero se localizan, esto es un formato, ¿no? Como ejemplo, ustedes pueden modificarlo. Tenemos 3 microcuencas que son las que ya observamos en ArcGIS en distintos colores. La primera de ellas se le va a llamar microcuenca 1, la segunda microcuenca 446 y la tercera microcuenca sería la 692. Bueno, para cada una de ellas ya se tiene su longitud, su latitud y la altura. Hay que recordar que estos valores se obtienen de CLICOM. Bueno, en este caso de que son las estaciones ficticias, estas se obtienen a partir de las coordenadas que se generan. En particular, la longitud y la latitud se genera del centroide.
y de la altura se puede interpolar la superficie para conocer a qué altura quedará nuestra estación ficticia. Sin embargo, para la cuestión de las estaciones climáticas, esas ya sabemos, como se acaba de mencionar, se obtienen a partir de Clicón. También su longitud y latitud deberá de estar en coordenadas UTM. Bueno, la distancia euclidiana, recordando que esto no es más que una raíz cuadrada de la longitud 1 menos la longitud 2 elevado al cuadrado, como se puede observar aquí en la fórmula. A esto se le adiciona lo que es la resta de la latitud 1 menos la latitud 2 elevado al cuadrado. Posterior a ello se le suma la resta de lo que es la altura 1 menos la altura 2, se eleva al cuadrado y se obtiene la raíz. Por ello obtenemos esta distancia. Entonces, si recordamos la siguiente fórmula, que es esta que tenemos aquí, tenemos que obtener su inverso. Entonces, por ello, este valor de la distancia tendríamos que realizarlo con esta operación: 1 entre 18.097.905 y lo elevamos al cuadrado. En este caso, como nuestra microcuenca número 1 solamente tiene influencia de una sola estación climática, pues simplemente se hace la misma sumatoria de esta columna que se tiene aquí y se obtiene que el peso es igual a 1. Quiere decir que la estación climática que se tiene aquí con una precipitación media de 1242 milímetros va a tener todo el peso sobre esta microcuenca. Entonces, los datos registrados en esta estación climática van a ser los mismos que se van a utilizar en esta estación ficticia, ¿de acuerdo? Caso contrario a esta microcuenca, que sí va a tener la influencia de dos estaciones climáticas. Bueno, entonces procedemos con la microcuenca 446, donde se tiene la influencia de la estación 16072 y la estación 16259. De la misma forma se obtienen sus longitudes, latitudes, alturas, tanto a las estaciones climáticas como a las estaciones ficticias. Se calcula su distancia euclidiana para cada una de ellas, se saca su inverso. En mi caso, pues yo le tengo 3 decimales, pero si agregamos más, podemos ver que nos arrojan valores muy pequeños, ¿de acuerdo? Bueno, al final se realiza la sumatoria de ambas celdas de las dos estaciones, y posterior a ello se calcula el peso que tiene cada una de las estaciones climáticas. Entonces, en este caso, puede observar que ese peso se calcula dividiendo el valor del inverso de la distancia euclidiana entre la sumatoria de todos los inversos de las distancias que se estén utilizando, o que mejor dicho tienen influencia sobre lo siguiente. Ya una vez que se tienen los pesos calculados para cada una de las estaciones climáticas, lo siguiente es verificar que la sumatoria de estos dos valores nos dé 1. Entonces, evidentemente 0.498 más 0.502 nos da la unidad. Entonces quiere decir que estos pesos están correctos. Entonces, una vez que ya se tiene esto, se procede a realizar la microcuenca número 3, que sería la 692, que es esta que tenemos de este lado. Pero recordando que solamente tiene la influencia de una sola estación climática, entonces no tiene caso realizar ese proceso, porque como sabemos que es una sola, sabemos que los registros van a ser los mismos para la microcuenca que tiene aquí, y en general para todas las microcuencas que están dentro del polígono sería el mismo caso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces a partir de eso se procede a crear los datos de la precipitación ficticia. Para el caso de la estación ficticia número 1, que así fue como se nombró inicialmente, que sería esta de aquí, le voy a poner el mismo color, ahí está. Bueno, nos dice que tiene influencia de la estación 16088, lo voy a poner de verde.
y aquí tenemos nuestra estación climática 16088. Este periodo que se tiene aquí se tomó de manera aleatoria, de igual manera con fines didácticos. Bueno, vamos a colorearlo. Y estos datos son los que ha registrado la estación 16088 para estos periodos de tiempo. Bueno, como se observó que el peso de la estación 16088 es total sobre la microcuenca número 1, pues entonces los datos que tiene esa estación ficticia serán los mismos que tiene nuestra estación climática. Es por ello que en ambas columnas se repiten. Ahora, ¿qué sucede con la estación 446? Bueno, la microcuenca 446, la estación 446 tiene la influencia de dos estaciones climáticas, que es la 16072, vamos a colorearla, y la 16259, que son las mismas estaciones climáticas que se tienen aquí, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que ya se transcribió todo lo que es el periodo de tiempo para el cual se quiere hacer el ajuste de la precipitación en la estación ficticia, sería hacer este acomodo, que ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos las precipitaciones que se registraron para este tiempo y para esta estación. También tenemos las precipitaciones que registró nuestra segunda estación climática y para el mismo periodo de tiempo. Ahora, para crear la precipitación ficticia, hay que recordar que tenemos dos pesos, que son estos que están de este lado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Sabemos que la estación 16072 tiene un peso de 0.498 sobre mi estación ficticia. Entonces, yo multiplico el valor de 0.498 por el valor de la precipitación de la estación 16072 para el periodo de junio de 1969, pero le tengo que sumar el peso de la estación 16259, que es de 0.502, como se puede observar aquí. Lo multiplico por la precipitación registrada en dicha estación, entonces me da un valor de 127.61. Como esta precipitación es compuesta a partir de dos estaciones climáticas, ¿qué es lo que espero yo? Que este valor que estoy calculando en la ficticia esté dentro del rango de precipitaciones. Como podemos corroborar, todas las precipitaciones ficticias ya calculadas con los pesos que se calcularon anteriormente están dentro de estos rangos, con lo cual se puede validar como bien es el mismo para cada una de las microcuencas que ustedes tengan en alguna cuenca en particular. Bueno, entonces sería todo por mi parte.